Cuando se habla de las lacras sociales, hay una lacra de la que no se habla, que es el suicidio. ¿Qué está pasando? Tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Y es brutal cómo son vídeos que se comparten, que se viralizan. ¿Es que hay esa necesidad de consumir ese tipo de contenido? Si Dios llama, esto no se puede pasar. Que se puede ser feliz con cruces. Porque es que las cosas no es que sean buenas o malas, el problema es que no llenan. Me he quedado sin palabras. Gracias a mi equipo, gracias a todos los que están aquí. ¿Puedo hablar? Bienvenidos a Estelar. Antes de arrancar con este episodio, lo primero, darte las gracias de parte de todo mi equipo y mía por el apoyo que le estáis dando a este podcast. Es muy importante para nosotros que nos deis like, cada comentario, que os suscribáis al canal para poder seguir creciendo, llegando a muchísimas personas y así poder seguir gestionando estos invitados tan potentes que estamos trayendo a nivel empresarial de todo tipo de sectores, que os ayudan a crecer, que os ayudan a llegar a ese punto estelar. Es un podcast donde queremos que las personas crezcan, que os inspiremos y que os apoyemos. Así que solo os pido un like a cada vídeo, suscribiros al canal y ahora sí os dejo con este episodio. Bueno, nuevo episodio y hoy un episodio que voy a tener que hacer yo un esfuerzo por no emocionarme porque es muy emocional. No existen las casualidades, sino las diosidades. Así que desde que me reencontré con mi fe, con Jesús y con Dios, sentía que tenía que sentar a un sacerdote conmigo para hacerle preguntas, para profundizar en temas que me están removiendo. Y he tenido la suerte de tener, todo el mundo me dice que el mejor, sin presión, pero tengo a uno de los mejores, ¿no?, de aquí de Jerez, a don Carlos. Muchísimas gracias por sacar un huequecito. Gracias por la invitación. Y bueno, hemos hablado antes de cómo presentarte, así que te dejo a ti que te presentes, que nos ubiques un poco cuál es tu labor ahora mismo en la iglesia. Vale, bueno, pues yo me llamo Carlos, soy valenciano de nacimiento. A los 18 años me voy a un seminario misionero, los seminarios Redentoris Mater, vinculados con el camino neocatecumenal. A los 18 años dejo la carrera de piano y empecé medicina y fue el momento de decir, si Dios llama, esto no se puede pasar. Y si no llama, pues algo de dudas. Y me fui a probar un año, me enviaron a Colombia, bueno, ese año se convirtió en 2, en 3, total, que al final sí era. Entonces, pues bueno, terminé ordenándome sacerdote en Colombia hace 17 años y en total estuve 14 años en Colombia. Y luego me enviaron en misión aquí a la diócesis de Jerez, he estado párroco en Rota, Costa Ballena, y hace 6 años me mandaron aquí a Jerez, párroco de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y desde hace 2 años Santiago. He sido delegado de jóvenes, capellán de colegios, delegado en Cáritas Diocesana. Y bueno, también doy mis pasitos en este mundo de las redes con el canal de Vaya Usted con Dios, un programa en la tele. Y desde la pandemia dimos el salto a redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en fin. Bueno, espero también ayudar con este empujoncito que se conozca más la cuenta, que yo creo que es importante, importante. Bueno. Y bueno, yo creo que la pregunta que yo me hago, yo creo que nos hacemos todos, es ¿qué está pasando? Que hay esa necesidad de espiritualidad en la sociedad, dentro de una sociedad que vivimos en una pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Qué está pasando? Pues mira, yo creo que está pasando lo que siempre ha pasado desde que el hombre es hombre. O sea, el hombre desde que llega sobre la faz de la tierra se da cuenta que por mucho que adelante, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, ¿vale? Controla la agricultura, pero no controla el tiempo. Controla la ganadería, pero no controla las enfermedades de los animales. Por tanto, el hombre es consciente de que hay algo que no controla. Ahí surge la pregunta por Dios desde que el mundo es mundo. O sea, de hecho, antropológica y psicológicamente, lo normal es que la persona sea creyente. Lo raro es el ateísmo. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy tenemos lo mismo, pero con un montón de tecnología. Parece que lo tenemos todo y precisamente, como dice San Agustín, Dios nos ha creado para Él y nuestro corazón no va a descansar hasta que no lo encuentre Él. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy, después de la España de la posguerra, del progreso económico industrial, tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Entonces tenemos la capacidad y la facilidad, por ejemplo, una persona joven como tú ha llegado a tener, por ejemplo, unos éxitos empresariales que otras generaciones no tendrían o que en otros lugares del mundo no se dan. Entonces es la experiencia de decir, lo tengo todo y ya está.
Yo conocí a un chaval que se convirtió, un chaval de la parroquia, ¿no? Que lo típico, que te crías en la fe, dejas la fe y te vas al mundo a vivir todo lo vivible. Pues este chaval dice que a los 21 años lo había vivido todo. Y dijo, ya está, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Lo he probado todo, todo, la fiesta, el alcohol, el sexo, las drogas, todo. Y ya está. Entonces ahí es donde surge pues una cosa que es la insatisfacción. Porque es que las cosas no es que sean buenas o malas, el problema es que no llenan. Y ahí es donde pues hay muchísimas personas, pues como puede haber sido tu caso, que dices, ¿esto es todo? O sea, no hay nada más. Y ahí es donde Dios levanta la mano y dice, hola, estoy aquí. Y muchas veces escucha me he alejado de Dios, ¿no? O Dios estaba lejos de mí. Y yo creo que está siempre ahí, ¿no? Que está siempre ahí, y lo hablamos antes de entrar, ¿no? Que es esas señales, esos mensajes, porque al final Él utiliza sus herramientas para mandar esos mensajes, ¿no? Cuando tú no ves, cuando tú no quieres ver, cuando tú tienes la mirada en otro sitio, no oyes. No oyes. O sea, es San Agustín, hay un libro precioso de San Agustín que son sus confesiones, donde él cuenta cómo se convirtió él. Y él lo dice, o sea, gritaste y gritaste hasta que te escuché. Porque es verdad que muchas veces no identificamos o no vemos a un Dios que está ahí. O sea, a mí me encanta el pasaje de los discípulos de Maús porque es que Jesús está con ellos y no se enteran. No se enteran. ¿Por qué? Porque están tan centrados en su decepción, en lo que ellos esperaban, en sus proyectos, etc. Entonces es verdad que vivimos en un mundo que a la vez nos ha intercomunicado con todo, pero nos ha aislado más que nunca. Entonces, cuando todo gira alrededor de mi ombligo, yo, mí, me, conmigo, lo que me pasa, yo, etc., entonces Dios tiene que gritar. Y a veces los gritos de Dios es que se caigan tus proyectos, como le pasó a estos discípulos de Maús, que tenían una expectativa y se fue al traste. Y entonces Dios siempre ha estado ahí. Siempre. Yo estoy convencido que Dios está en la vida de las personas, aunque las personas no se den cuenta. La fe, en ese sentido, es como unas gafas. Tú te pones las gafas y dices, ostras, ahora sí veo. Lo que parecía borroso, que no sabía, es que ahora sí veo. Y resulta que estaba aquí, ¿no? Y no es que yo me he encontrado con Dios a los 30 años y a partir de ahí Dios está. No, es que Dios ha estado conmigo desde, como dice el profeta, desde antes de que nacieras, desde el seno de tu madre. Yo ya estaba ahí. Otra cosa es que pues yo le haya dado espacio y decir, Dios se ha alejado de mí. No, yo me he alejado de Él. Es una forma de hablar, porque yo creo que Dios nos quiere tanto que nunca se va. O sea, está ahí siempre. Y vivir la fe en comunidad creo que es importante, ¿no? Y yo después de hacer el retiro he encontrado esa manera de también de ese apoyo para no perder la fe, pero siento, o quizás ha sido porque está el algoritmo, yo soy de marketing, el algoritmo ahora me pone todo el rato vídeos de Dios, de Jesús, ¿no? de cristianos hablando en redes sociales, pero siento que hay como ese llamado colectivo y el otro día una amiga de Latinoamérica, de colombiana, Yora, me decía, Dios está haciendo marketing y no a Jesús. Ha encontrado en Instagram, en TikTok, ha encontrado su canal para hacer marketing, ¿no? Sí. Y esa sensación es que cada vez menos personas les da igual, se ha roto ese prejuicio de decir, soy creyente y es brutal cómo son vídeos que se comparten, que se viralizan, como es que hay esa necesidad de consumir ese tipo de contenido. Sí, en el programa que tenemos en la tele hay una sección que se llama El Católico Sinvergüenza. Jugando con las palabras, porque hay que ser católico sin vergüenza. O sea, y de hecho hay mucha gente que está en redes sociales y que a lo mejor les están haciendo una entrevista de cualquier otro tema y a lo mejor van a lo personal y tú eres creyente, tú no eres creyente. Entonces decía una persona, me acuerdo, un científico decía, si yo digo que soy ateo, queda muy bien visto. Dice, pero me parece que tenemos que tener la poca vergüenza, o no avergonzarnos de decir, no, yo soy creyente. Yo soy creyente. Y en ese sentido me acuerdo muchísimo de un filigrés que yo tenía en Rota, tenía la parroquia al lado de la base, había un chaval militar que venía a misa todos los días, casado, con hijos, etc. Y él, me acuerdo mucho que él lo decía, dice, estoy cansado de tener que esconder mi fe. Entonces dice, yo cuando voy fuera de España a hacer cursos, yo busco dónde ir a misa, ¿no? Por ejemplo, entonces me busco la misa temprano y llego corriendo a los cursos y la gente te ve, oye, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes tan corriendo? Dice, es que vengo de misa. Dice así, sin vergüenza. Y la gente le queda y dice, ¿pero tú vas a misa? Dice, yo, claro, tú no. O sea, y así se lo transmite a sus hijos diciendo, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Por qué tengo que disimular? ¿No? Entonces es verdad que yo creo que todo este ámbito de las redes sociales ha dado visibilidad a todo tipo de perfiles de personas y yo creo que también los cristianos, los católicos, pues también hemos utilizado estas plataformas para poder decir, así empezó
cuando el canal de televisión me preguntó y me dijo, oye, nosotros queremos abrir un espacio, porque entendemos que hay gente que sí quiere escuchar hablar de Dios. Y a partir de ahí empezamos el programa en la tele. Y entonces yo creo que sí, que necesitamos perder esa vergüenza, como ese complejo, y sobre todo en un mundo que ya no es cristiano. Porque lo que decías de la fe de comunidad, en un mundo, quizá el de nuestros padres de los años 60, donde todo el mundo es católico, pues es estupendo, ¿no? Pero hoy se parece nuestra situación y a mí me encanta el Papa Francisco, que el Señor le conceda el cielo y el descanso. El Papa Francisco decía una cosa, decía, mira, dice, no nos vamos a poner a llorar y a mí no me gusta convertir las parroquias en un gueto desde la cual decimos, qué mal está el mundo. Ay, que pues el mundo está como está. O sea, a ti te quitan a Dios, a mí me quitan a Dios y damos para lo que damos. Entonces, un mundo sin Dios, pues da para lo que da. Pero la importancia de vivir la fe en comunidad, no a modo de gueto y de corralitos, sino a modo de que es el proyecto que Dios ha tenido. O sea, si tú te fijas, el Señor lo primero que hizo fue llamar a 12. Que el casting fue para verlo, ¿eh? O sea, sí, bueno. El casting de los 12, los evangelios, a mí me encanta porque en ninguna parte los deja bien parados. Bueno, y yo los he visto en la serie de Chosen, que me he enganchado también, que la recomiendo. Sí. Y ahí tú ves realmente cómo eran. Es como decir, ostras, y que como tú los tienes a los santos apóstoles. Con la aureola como que iban a un palmo del suelo. Y cuando ves la serie te dices, vaya, que cada uno tiene lo suyo. Pero es que, a ver, tú ponte a ver los evangelios. Yo me acuerdo cuando yo estudié teología, allá en Medellín, y yo me acuerdo que el profesor de evangelios, de los textos, decía, ¿os habéis fijado que normalmente cualquier persona que escribe la biografía o su autobiografía, quieras que no, la tendencia es maquillar un poquito los defectos y exaltar las virtudes? En los evangelios no. No se esconde que Judas era uno de ellos, Pedro lo niega, que en el momento de la cruz no queda ninguno, que se les aparece. A mí me encantó el evangelio del domingo pasado, dice, esta fue la tercera vez que se apareció Jesús, es que se le apareció una vez. La segunda vez estaban en el mismo sitio, no se habían enterado de nada. La tercera vez se habían ido a pescar. O sea, y decía mi profesor, dice, ¿no os habéis preguntado por qué? Dice, porque luego vemos que la iglesia se fundamenta sobre estos 12 que no se enteran. Dice, ¿dónde cambia todo? Cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, es muy bonito porque es que la iglesia, ahora que estamos, por ejemplo, 10 días sin papa, que ahora está todo el follón, que si el cónclave, a mí ya me da esta risa, ¿no? La forma como se presenta el cónclave como si fueran las elecciones de un país, ¿no? Tú dices, ¿alguien ha pensado que el Espíritu Santo tiene muchísimo que decir en esto? ¿No? Entonces, es el Espíritu Santo el que lleva a la iglesia, no es la valía de 12 que no valían. A mí me encanta una definición de Biblia y es que dice, la Biblia es un conjunto de historias mal hechas, protagonizada por gente que no sirve, pero que todo sale bien porque Dios está. Coge cualquier personaje de la Biblia, ni sirve para lo que le llamaron y todo fue un desastre. No, y pecadores. Pecadores, débiles, infieles. O sea, a mí me encanta porque es que Dios va a otro rollo. A otro rollo. O sea, a mí me encanta. O sea, la Biblia es cómo funciona Dios. O sea, la Biblia es. Yo le pregunto a la gente, a ver, ¿quién se ha leído el manual de instrucciones del microondas, del teléfono móvil, de la tele? Nadie se lo lee. Todo el mundo cree que sabe cómo funciona. Así vinimos a este mundo. Creemos que sabemos esto de qué va, pero nadie lee la Biblia. Y en la Biblia lo que nos dice es, Dios, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y esto de qué va? Y ahí vemos, y a mí me parece que Dios tiene un sentido del humor fantástico, porque dice, yo me pongo en el pellejo. Dice, mira, vamos a sacar al pueblo de Egipto. ¿A quién llamamos? Pues al tartamudo, que es Moisés. Vamos a hacer un pueblo. Venga, ¿a quién llamamos? A Abraham, un hombre de 90 años con una mujer estéril. Venga, vamos a hacerlo gracioso. Que nos vamos a echar unas risas que te mueres. O sea, y así es. O sea, todos... Y al final es Dios el que lo lleva, ¿no? Entonces, la vida en comunidad, si te fijas, Dios hace un pueblo con Abraham, lo saca de Egipto. Cuando viene Jesucristo, llama a 12 y llama a gente alrededor de él. Porque lo que yo tengo que decirte, que es lo que el Padre me ha revelado, es muy importante y tenéis que decirlo. Entonces, hoy es fundamental la vida en comunidad. Y un ejemplo de ello es, recordarás el pasaje cuando Jesús se aparece y Tomás no estaba. Es verdad. Es verdad, ¿no? Y cuando él necesita verlo, ¿no? Ver. ¿Y por qué no lo vio? Muy sencillo, porque no estaba con los demás. Esa forma de, bueno, yo creo en Dios a mi manera, al final pues te haces un Dios a tu imagen. Y si me apuras, a tu medida. Un Dios 0% mandamientos, sin exigencias, que se acomode a mí, cuando Dios lo que nos viene es a decir, o sea, yo vengo para darte un proyecto de felicidad.
Y muchas veces estamos muy lejos. Esto hoy es lo complicado, ¿no? O sea, yo pongo un ejemplo, ahora que estamos en el mes de mayo, todo el mundo está loco con la operación bikini. Ya, pero la operación bikini no consiste en que te apuntes al gimnasio ahora y hagas 4 brutalidades, ¿no? Eso depende de hábitos de vida, de costumbres, de perseverancia, constancia. Entonces, la fe es lo mismo. O sea, la fe es lo mismo. Todo el mundo quiere ser feliz y ahí es donde yo digo que dentro de ese anhelo que decía San Agustín es donde entra Dios. Y también qué bonito entender que se puede ser feliz con cruces, que es algo que yo también he aprendido, ¿no? Que siento que esa sensación que se palpa en el ambiente de quiero ser feliz con todo perfecto, ¿sabes? Como que una familia perfecta y las redes sociales tienen mucha culpa de eso, ¿no? De lo que vendemos, el escaparate de lo que vendemos. Claro. Una vida perfecta, unos hijos perfectos, un trabajo perfecto, o como madre la exigencia que se nos da ahora de la madre perfecta, que físicamente esté bien, que sea una mujer emprendedora, una buena esposa, una buena madre. Es como Dios. Claro, déjame respirar. Yo creo que ese es el gesto más repetido comúnmente. Ahí es como yo he llegado a decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Y buscar la perfección. Entonces, mira que yo soy muy de la excelencia, de la calidad, y me da cuenta de no, se puede ser feliz también con cruces, con mochilas, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? En ese sentido, Ainhoa, a lo mejor voy a poner un punto negro o quizá un punto de realidad, ¿no? O sea, yo digo que las cosas las tenemos que mirar como son. O sea, yo digo de broma siempre que Mr. Wonderful nos ha hecho mucho daño. En el sentido, como digo, las tazas, tú te levantas por la mañana, coges la taza. Hoy es un día fantástico. Mira, Mr. Wonderful, no tengo cuerpo, ¿vale? Déjame que me tome un café, que rece un ratito y luego hablamos, ¿vale? Entonces, es verdad que digo el punto negro porque una de las cosas, a partir del trabajo con jóvenes, de la capellanía en colegios, etcétera, hay un fenómeno. Cuando se habla de las lacras sociales, hay una lacra de la que no se habla, que es el suicidio. ¿Vale? Todos tenemos gente cercana que se ha suicidado y lo que está llamando la atención es conductas suicidas en jóvenes. ¿Vale? Yo, como te decía, soy capellán de colegios y cada vez que en el colegio pues, aparece un chaval que tiene conductas suicidas, que ha tenido intentos, que hay que hacer protocolos, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es precisamente que se nos ha inculcado una forma de vida en la que tengo que estar bien. Tengo que vivir para pasármelo bien. Y hay una raíz, y es que nuestros padres, por ejemplo, mi generación, mis padres son de la posguerra, que mi hijo no sufra lo que yo he sufrido. Mi generación, yo tengo 47 años, ya está teniendo hijos. Entonces, si tú te has criado para no sufrir, ¿cómo vas a criar a tus hijos? Con tolerancia cero a la frustración, al sufrimiento, etc. Y ahí es donde mucha gente rechaza la religión, ¿no? Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿No? Esa palabra no se repite mucho. Dios, ¿por qué lo permite? Dios, ¿por qué lo permite? O sea, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y te decía que la Biblia nos cuenta esto de qué va, porque yo digo, la Biblia nos cuenta, por poner un ejemplo, ¿no? Es como si tú dices, la Biblia nos cuenta que el balón en esta vida hay que darle con los pies. O sea, esto va de fútbol. Entonces, ¿qué narices estoy haciendo yo con una raqueta? Estoy jugando a otra dinámica, o sea, estoy queriendo jugar a una dinámica en la que el sufrimiento nunca esté presente. Y como tú dices, idealizaciones de madres perfectas, chavales perfectos, tenemos problemas grandísimos con nuestros chavales, con problemas de dismorfia corporal. ¿Por qué? Porque no soy como las redes sociales, todos los niños quieren ser fuertes, todas las niñas quieren estar divinas, tienes que ser la madre perfecta, tener 5 hijos, además ser exitosa, estar como un bombón y no llegamos, ¿no? Entonces, la frustración, el no soy perfecto, no llego, tengo problemas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de síntomas en la realidad que nos están diciendo hay algo que no va bien. Yo tengo una hermana de mi comunidad, es enfermera de urgencias, y me decía, el Servicio Andaluz de Salud está haciendo ya cursos al personal sanitario, dice, porque es que tenemos casi la mitad de la población andaluza medicada. Por cosas que no necesitan medicación. Obviamente, cuando una persona necesita ansiolíticos, antipsicóticos, lo necesita. Pero me acuerdo de una amiga médica, decía, es que me viene una chica a la consulta con 18 años diciendo, dame algo para la ansiedad. Y le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, es que me ha dejado mi novio. Y dice, niña, cariño, acéptalo. No, a mí me ha pasado de personas aquí que han llegado a decirme, me ha dejado mi novio, necesito 3 días de vacaciones en el trabajo. Chicas con 18, 19 años. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, y te digo, yo tengo 38 años, pero ya soy como de otra generación. Yo veo los jóvenes que vienen con la piel más finita todavía, ¿no? Más finita todavía. Y es como... Y es precioso
yo por lo menos es mi experiencia personal, ¿vale? Porque yo le digo a la gente que yo no he nacido con esta ropa, ¿vale? O sea, y es precioso cuando tú empiezas a ver, yo me acuerdo muchísimo de toparme con la historia de José, el hijo de Jacob, que lo vendieron sus hermanos como esclavo en Egipto, le va fatal, la mujer de su jefe se enamora de él, es denunciado por falso abuso, termina en la cárcel y luego termina siendo el que salva a su pueblo. O sea, y cuando se encuentra a sus hermanos, eso es brutal, es de los pedazos más bonitos de la Biblia. Dice, Dios me envió aquí para salvar a mi pueblo, no fuisteis vosotros, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo me topé con todos estos pasajes en una celebración de la comunidad y en esos días tuvimos un reencuentro en el colegio, precisamente a raíz del suicidio de mi amigo del colegio, nos volvimos a encontrar todos los compañeros del colegio. El que te hace bullying, el que no te cae bien, el que esto... Y empezar a mirar tu vida desde la perspectiva de que Dios hace muy bien las cosas. Tú dices, hasta eso que yo hubiera quitado de mi vida ha sido lo que me ha traído a Dios. Es que justo, ¿no? Yo cuando me respondí esa pregunta de que me sale, que te sale sin querer, Dios, ¿por qué? ¿El por qué lo permite? ¿Por qué está pasando esto? Y cuando te rindes, ¿no? Esa rendición de es que yo no puedo con tus planes, ¿no? Tus planes son perfectos y eso quería pedirte consejo porque ahí es donde yo me siento débil muchas veces, ¿no? Claro. El decir, tus planes son perfectos, yo confío en ti, pero es que no te entiendo, mándame alguna señal porque no te estoy entendiendo, ¿no? Y trabajar esa paciencia, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, creo que la oración ayuda, pero hay veces que esa sensación de tengo que confiar en ti y entiendo que tus planes me has puesto aquí por algo, ¿no? Y incluso, fíjate, cuando empecé yo terapia con la psicóloga le dije, qué año más complicado con la empresa, no han podido pasar más cosas, que no sé ni cómo lo estoy sobrellevando. Y me decía, y nada, pues puede ser que a lo mejor si te hubiera ido súper bien, sin ningún problema, te hubieras vuelto unas gilipollas, que no te hubiera aguantado nada y hubieras perdido tus valores y Dios te ha tenido que poner en tu sitio para decir, oye, Ainhoa, no pierdas tus valores, ¿no? Y digo, es que es verdad, es que quizá puede pensar alguien, lo está justificando, ¿no? Pero es que sientes que hay ese plan, ¿no? Y llega el momento que ves la respuesta, aunque no es cuando tú quieres y cuando tú esperas. No es ni cuando tú quieres ni la que tú esperas. También, la respuesta. También. Mira, yo pongo un ejemplo. Yo a raíz de aterrizar Valencia, Colombia, aterrizo en esta zona, en Rota, y en la parroquia en la que aterricé estaba la Hermandad del Rocío. Entonces, a mí me encanta porque yo digo, o sea, el Rocío no es ni cómodo, porque tú te vas 7 días al coto, toda la cosa, pero a mí me parece una imagen preciosa de lo que es la vida porque tú sabes a dónde vas. Entonces, punto número 1. Esta vida no termina en el cementerio, termina en el cielo. Eso no lo podemos olvidar. O sea, yo digo, nos han robado el cielo y nos hemos conformado, ¿vale? Esto es como el niño, que se pierden sus padres y lo llevan ahí al centro de atención al cliente, le dan una piruleta y el niño dice, pues mira, me quedo con la piruleta. Si quieres buscas a mis padres, ¿no? No. O sea, obviamente, ¿no? El niño no lo va a decir, pero sería para decirle, o sea, alma de cántaro, se han perdido mis padres y me quieres consolar con una piruleta. Pues vivimos en un mundo en el que se ha quitado el cielo, la eternidad, entonces pues nos hemos quedado, pues eso, con la piruleta. Entonces ahí no encajan las piezas. Si yo vivo para estar bien, entonces el por qué esto pasa. Y es cierto, la Virgen María, hay un pasaje precioso en el Evangelio que dice que ella guardaba todo en el corazón. A mí me encanta porque en ese sentido, también como con los apóstoles, tenemos que desmitificar muchas veces las cosas y leerlo como nos lo dijeron los evangelistas. La Virgen María guardaba todo en el corazón. No dice que todo le parecía bien ni que todo, ¿no? Yo me pongo en el pellejo de la Virgen María y te encuentras dando a luz en un establo. ¿Dónde está Gabriel? Que venga y me lo explique. El libro de reclamaciones. ¿Es esto? O sea, ¿en serio? ¿En serio es esto lo que Dios quiere? Sí, o sea... Y por eso digo que para poder entender las señales de Dios necesitamos conocer el modus operandi de Dios. Mira, yo pongo un ejemplo muy común, muchas veces lo pongo en la parroquia, y es que cuando tú haces un puzzle de 3.000 piezas, todos partimos pues separas las piececitas que tienen una parte lisa y las empiezas a colocar por colores, pero hay una cosa que es imposible. Tú no puedes hacer el puzzle sin la tapa, que te dice esto qué es. Si esto es un castillo, si esto es un campo de girasoles, ¿esto por dónde va? Yo utilizo mucho ese ejemplo porque también a nivel vocacional, ¿no? Tú quieres ser una profesión, yo quería ser médico. Pero Dios te va reconduciendo y hay una experiencia en la que tú sientes que todo encaja.
que yo encajo en esta vocación, que todo encaja, y es como la sensación cuando, es que en mi casa hacíamos puzzles en Navidades, en vacaciones, entonces cuando va cogiendo forma y hay una pieza que le hemos intentado encajar y no encaja nunca, y no encaja, y llega un momento que encaja, esa sensación, ¿no? Como que encaja y le da sentido a todo, pero tienes que guardar la tapa y tienes que guardar la pieza que no encaja. O sea, yo tengo una hermana de comunidad que dice una cosa preciosa, ¿no? Dice, esto no lo entiendo. Lo guardo para entenderlo, aunque sea en el cielo. A lo mejor no lo tengo que entender ahora, ¿no? Entonces, detrás de cada por qué, yo añadiría un ¿por qué no? ¿Por qué no me puede dar cáncer? ¿Por qué no me puede dejar mi novio? ¿Por qué, si vivimos en un mundo en el que estas cosas suceden? Detrás de ese por qué, yo siempre le digo a la gente, está muy bien que le preguntes a Dios, pero cállate y escucha. Los que somos de hablar, yo hablo tela. Y a veces viene gente a la parroquia y empieza a hablar, y yo, bueno, coge aire, por lo menos déjame que meta la cucharada, ¿no? Digo, ya callará. Muchas veces nuestra relación con Dios es de hablar. Y Dios a veces nos tiene que decir, cállate y escúchame. Coge la tapa y empieza a mover las fichas porque yo te he dado un modelo. Y ahí es donde yo digo que está la Biblia, la Sagrada Escritura es fundamental, porque ahí nos dice Dios cómo funciona, ¿no? O sea, Dios tiene su tiempo. Dios es el que actúa en el último momento. Yo me acuerdo, yo hablo mucho de mi comunidad porque yo vivo la fe en comunidad desde los 14 años. Entonces, pues mi comunidad, yo soy el único cura, pero hay gente que son casados, solteros, tienen sus situaciones. Entonces yo me acuerdo una hermana de comunidad que tuvieron una dificultad económica y necesitaban alquilar la casa de la playa. ¿Cuándo necesito alquilar la casa de la playa? Me lo invento, el 1 de junio. Pues el 29 de mayo se alquila la casa. ¿Para qué lo quieres antes? O sea, Dios actúa, pero actúa en el momento. Para ver si te fías o no. Ahí es donde está. Cuando abre el mar, cuando sale el pueblo de Egipto y están ya ellos ahí con los egipcios soplándole el cogote. Y, o sea, nosotros lo que queremos, lo que más cuesta en esto de la vida de la fe es que no hay un GPS con una hoja de ruta. Yo sé que voy al cielo. Ahora, ¿por dónde me va a llevar Dios? No lo sé. Y ahí en ese sentido, fíjate, Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Vamos, a mí me dice Dios eso, no sé si tú harías lo mismo. O Noé también, ¿no? Que le dicen, construye el arca. Y yo luego leí un texto que decía, y él construyendo un arca, y todo el mundo diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, no? Yo pongo el ejemplo de Abraham porque le dice Dios, a la tierra que yo te mostraré. Y yo diría, dime a dónde vamos y yo ya veré si me pongo en camino o no, si me compensa o no. Déjamelo claro. Déjamelo claro antes y luego yo lo hablo con mi mujer, con Sara, oye, esto nos compensa, no nos compensa. No, o sea, fiarte es decir, o sea, yo no te diré a dónde vamos hasta que no pongas el primer pie. Cuando pongas el primer pie te diré dónde pones el segundo. Y yo no levanto el pie hasta que no veo la losa siguiente, pero no está. Y Dios no pone la losa hasta que no levantas el pie. Hay otro pasaje muy bueno, a mí me encanta, y de hecho, ya que citas la serie Chosen, cuando la multiplicación de los panes y los peces. Me encanta la escena. Coge los 5 panes, lo parte en pedacitos. Están todos los apóstoles con sus cestos. Él coge y pone un pedacito en cada canasto y les dice... Y yo digo que pachulo Dios. Sí, sí. O sea, coge y dice, venga, ahora vais y lo repartís. Y tú ves que empiezan los apóstoles como miras y diciendo... Sí. O sea, vamos a hacer un ridículo espantoso. Y llega un momento que Pedro, que es el motivado del grupo, ¿no? Dice, bueno, pues no perdemos nada. Y coge el cesto y lo va a levantar, ¿no? Si has visto ese capítulo, y está lleno. O sea, el milagro no sucede si tú no levantas el cesto. Y a mí me impresiona también en la serie, ¿no? Cuando vi que ahí lo entendí, que muchas veces a mí me ayuda a entender muchas veces los evangelios, al leerlo, la manera en que se expresa te cuesta muchas veces, al verlo tan normal, ¿no? Tan actual, como que entiendes mejor la historia cuando pasa lo de Pedro, ¿no? Tira las redes, como... llevo toda la noche, ¿sabes? Echando la red, ¿no? Y es como, es el confiar, el decir, bueno, vale, si él me lo ha dicho, echo la red, ¿no? Y el otro día escuchaba en misa que muchas veces preguntarle a Dios no dónde he hecho la red o por qué o cómo, ¿no? Que necesitamos esas preguntas y que hacemos las preguntas equivocadas, ¿no? Muchas veces. Sí, no. Y además Dios es el Dios de hacerlo todo al revés. Ya que citas ese pasaje, hay un detalle. Tirar las redes a la derecha. O sea, a mí eso ese detalle no lo sabía. Detalle es muy curioso, sí, porque fíjate, porque si la mayoría de la gente es diestra, tú ¿hacia dónde tiras las redes? Hacia la izquierda. A la izquierda. Y se pesca de noche. Pero resulta que ya ellos vienen, ¿no?
Y ahora llega Jesús, dice, oye, mira que necesito la barca. Entonces, imagínate cómo estarían los apóstoles, reventados de toda la noche, encima desilusionados. Y ahora me vienes que me... Venga, va, te voy a dejar la barca, vale, va. Venga, nos vamos mar adentro, haces tu plática y tal así. ¿Qué no escucharían ellos para cuando se gira y le dice, ahora te pones a pescar? O sea, ahora a las 10 de la mañana. A ver, tú sabrás mucho de carpintería porque tu padre era carpintero, sabrás de albañil, pero de peces soy yo el que entiendo. A mí me parece ese pasaje brutal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos muy inteligentes. Yo sé mucho de marketing, yo sé mucho de lo mío. Ahora, Dios, ¿tú me vas a enseñar a mí? Sí. Y ahora va a ser todo al revés. Vas a echar las redes a la hora que no es, por el lado que no es y de la forma que no es. Y ahora vas a ver que cuando yo estoy detrás, todo sale. Acuérdate, la Biblia, conjunto de historias mal hechas, protagonizadas por gente que no sirve, pero que sale bien porque Dios está. ¿Y qué le diría a gente que duda de la veracidad de la Biblia? Porque leyendo yo que escucho mucha gente, a ver, los apóstoles, cómo escribieron esa historia o quién esa fiabilidad, ¿no? Uh-huh. Y el otro día me salió, creo que fue en TikTok, la verdad, el vídeo, que era el libro histórico con más copias, ¿no? Que tenía más de 5.000 copias, y yo no sabía históricamente que eso le da como más veracidad que Aristóteles o Platón, y le decían era como preguntando por la calle, ¿no? ¿Te fiarías más de un texto de Aristóteles o de un evangelio? Y decía, hombre, de Aristóteles. Y decía, pues, se lo desmontaba, ¿no? Y el otro día en la película, que la recomiendo también, que está en Prime, te lo comentaba antes, el caso del Cristo, un historiador daba estos datos, que me imagino que ese TikTok habrá salido de esos datos, seguro, ¿no? De las copias que tenía y por qué la gente duda tanto de los evangelios, ¿no? Mira, a ver, yo creo que hay una realidad, ¿vale? O sea, hay mucha gente que mete en el mismo paquete Dios, iglesia, religión, curas y luego todo lo que los medios de comunicación, pues todos vamos ahora a punta de vídeos de TikTok y titulares, ¿vale? Entonces, es muy complicado que la gente se meta a investigar, a preguntarte y a leer o lo que sea, ¿no? O sea, a ese respecto, por ejemplo, hay un cura que me encanta, el padre Valentín de Toledo, el cura de Toledo. Tienes un canal, él es biblista y ha hecho un curso especial en YouTube de arqueología bíblica. O sea, como mostrando que los sucesos que se narran en la Biblia, la conquista de Nínive, etcétera, todo eso encaja con los sucesos históricos. Digamos que el marco histórico de la Biblia, ¿vale? Puedes llegar hasta ciertos siglos y tú dices, o sea, eso está ahí. Pero luego también hay que entender una cosa de la Biblia. Y es que la Biblia no es el Quijote. El Quijote es una historia, es un libro. La Biblia es alguien hablando contigo. Yo se lo digo mucho a la gente en la parroquia, ¿no? Cuando hacemos... En el proceso de evangelización del camino neocatecumenal hay un proceso, una celebración muy bonita donde se entrega la Biblia precisamente para iniciar esto. Te voy a presentar a alguien que va a hablar contigo. Por tanto, la Biblia no es algo, es alguien. La intención de la Biblia no es decir una serie de verdades ni científicas, y ahí es donde empezamos, que si el Big Bang, que si Darwin, la creación y toda la cosa. No son verdades científicas, no es su intención. Su intención es transmitir un mensaje y una verdad, que es lo que llamamos los cristianos una revelación. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y esto de qué va? Por tanto, es cierto que se hace en un contexto histórico. Si nos vamos a ver a Egipto, encontraremos ruinas de un pueblo semita que vivió allí, que se escapó. O sea, es muy bonito, ¿no? De hecho, hay una asignatura que se llama, pues eso, historiografía bíblica, donde tú ves que hay hallazgos arqueológicos que te dicen, oye, esto existió, ¿no? Entonces, que le da, digamos, como un sustrato histórico de veracidad. Pero la veracidad de la Biblia no está en que yo pueda contrastar que en el año 786 hubo una conquista de tal ciudad, sino que realmente esa palabra que se dice ahí, yo la he empezado a vivir. Y eso es brutal. Lo que te comentaba, por ejemplo, ¿no? Te topas con la historia de José y empiezas a ver que tu vida, Dios ha hecho lo mismo. Ha permitido esto y esto, y ahora ha cogido, ¿no? Como el que hace puntadas en un paño y tira del hilo y se centra, habrás visto esas artesanías, ¿no? Y te sale una flor preciosa, ¿no? O estás bordando, cuando la gente dice, es que yo no entiendo lo que hace, digo, es que estás mirando por el lado que no es. Un bastidor tiene el anverso y el reverso. El bordado hay que verlo por donde el que está bordando.
ponte en los brazos de Dios y dejarás de ver los nudos de atrás para ver lo que Dios está haciendo. Entonces, obviamente, yo no puedo entender lo que Dios hace sin Él o fuera de Él. Por eso, coger la Biblia como un libro histórico a veces es muy poco. Sí, y justo yo entrevisté a Izanami Martínez, que es una chica que bueno, te la recomiendo, aunque ella es protestante, pero se reencontró con Dios como a los 30 y tantos años. Sus padres eran del New Age, del yoga, ella no había vivido nada ni en el catolicismo, que en su época, dice, yo era la niña rara, ¿sabes? Que era muy raro que vivir de esa manera, ¿no? Y dice, yo he probado de todo, Reiki, yoga, todo el New Age. Sí. Y de repente con 30 y tantos años se encuentra con Dios y le encuentra sentido a todo. Ella es antropóloga. Y dice, y la gente le decía a ella, ¿no? Que, pero si tú eres inteligente, ¿sabes? ¿Cómo te y dice, pero si tú eres inteligente, una tía empresaria, antropóloga, da clase en la universidad, speaker. Y dice, cuanto más investigo, cuanto más los científicos, ¿no? Dicen que llega un punto que te tienes que volver creyente porque hay algo que se escapa de la ciencia, de la antropología. Se me va el nombre de un científico que estaba viendo un montón de vídeos suyos y es brutal porque dice, la mayoría de los premios Nobel de la ciencia son personas creyentes, porque la ciencia al final te habla digamos, a nivel de teodicea, que es decir, o sea, el conocimiento de Dios a través de la sola razón. Yo no puedo pensar que este reloj es fruto de la casualidad, sino que esto lo ha hecho alguien. Y dicen, cuando tú empiezas a investigar lo bien que está hecho el cuerpo humano, ¿no? O sea, cuando lo raro no es morir, lo raro es que estemos vivos, ¿no? A mí me ha encantado siempre la fisiología y por eso quería estudiar medicina, porque esto es una máquina perfecta, ¿vale? La ciencia, el universo, ¿no? O sea, hay tanta perfección que, como decía Juan Manuel Cotelo, que también es otro buenísimo, también un católico sinvergüenza, como le digo yo, que él decía, dice, ¿yo por qué creo? Dice, porque no tengo fe. Necesito hacer un acto de fe más grande, de ver el cuerpo, la naturaleza, todo, la conciencia, o sea, la capacidad de saber qué pienso y que reflexiono sobre mí mismo. Es que lo lógico que esta antropóloga al final terminas creyendo. O sea, y precisamente una de las dificultades más grandes, a mí me encanta con los chavales, cuando empezamos a hablar de Dios o de lo que sea, es complicado, pero cuando tú empiezas a hablar de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de tus anhelos, etcétera, empiezas a partir del hombre, te das cuenta que al final la respuesta es Dios. Pero, claro, tienes que pensar. Entonces ahí es donde empiezan los chavales. No me rayes, no me rayes. Y este mundo está hecho para no pensar. Está hecho. El que piensa pierde. O el que piensa se convierte. Pues sí. Y quiero hablarte del Espíritu Santo, que lo hemos tocado antes de pasada. Pero a mí ha sido como el gran descubrimiento, porque yo que estudié en colegio de monjas hasta los 16 años, yo nunca le había puesto el foco al Espíritu Santo. O sea, yo no lo había entendido. La palomita. Claro, era la palomita que pinta. Exacto, la palomita que hemos dibujado en el colegio tantas veces, ¿no? Y de repente te das cuenta lo importante que es el rezarle al Espíritu Santo o incluso la adoración. Yo nunca he hecho una adoración al Santísimo. Y ayer estuve en una de las reuniones, nos acabamos después del retiro y me hizo mucha gracia porque decía una de las mujeres que vino y dice, yo ya no necesito ir al psicólogo. Había venido por primera vez a una adoración. Y le dijo una, esto es, como le dijo el Cristoterapia. Esto es Cristoterapia. Dice, esto es mejor que el psicólogo. Te sientas aquí en el Santísimo, te pones a contarle tus cosas y ese tipo de cosas han sido lo que a mí que no sé si es por la época, no sé, digo, como yo era tan ignorante de estar en un colegio de monjas, pues rezábamos todas las mañanas, de esos dibujos de la Virgen Milagrosa, de las misas correspondientes, el miércoles de ceniza, los recuerdos que tengo, ¿no? Todo. Y de sentir un Dios o un Jesús como un ente, o una Virgen María, ¿no? Que yo he tenido toda mi vida la Virgen luminosa, el rosario ese luminoso, ¿no? Que lo tenía colgado en la cortina. Y ahora de repente lo descubro cercano. Como que lo he conocido. Y esa sensación he tenido de por qué o cómo se enseña la religión, que te lo enseña como un ente lejano, ¿no? En el colegio quizás es que no escuchaban. No sé si es culpa mía o yo creo que es un conjunto de cosas. O sea, obviamente, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia llevamos 2000 años de cristianismo y no siempre la Iglesia ha expresado
la buena noticia de Cristo es la misma siempre, pero no siempre la ha expresado de la misma forma, ¿no? Y es donde entra pues, la evangelización. Obviamente tú tienes que hablar un idioma que la gente te entienda, ¿no? Pero hay que evangelizar el mundo, pero tampoco vamos a mundanizar el evangelio, ¿no? Entonces, sin que deje de ser la buena noticia, pero sí es cierto que se juntan dos cosas, ¿no? El cómo te lo digo yo y en qué disposición está la persona. O sea, obviamente, tú has tenido, como todos, hemos tenido una trayectoria en la que Dios llega un momento que, como digo yo, ha tirado el decorado y ha dicho, el que mueve los hilos soy yo. Oye, estoy aquí, ¿no? Y no es que a lo mejor antes puede ser resistencias mías, simplemente no me interesaba, o simplemente no me hablaron de Dios de la forma adecuada. Que eso también puede suceder, sin mala intención. Pero luego es curioso una cosa, Ainhoa, los que somos curas y que tú estás en la parroquia, ¿vale? Y tú estás hablando y hay gente que te está escuchando y hay gente que puede estar flipando y está súper atenta y tal, y otros están mirando el reloj como diciendo, a ver si este tío se calla ya, que me tengo que ir. Entonces tú dices, si es el mismo mensaje, el mismo emisor, el receptor es diferente. Entonces es cierto que es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, y obviamente, pues, cómo se les transmitió la fe a nuestros abuelos en una España católica, donde todo el mundo es católico, pues era diferente a hoy, que es otro ambiente. Sí, y muy el Dios castigador, ¿no? Ese Dios castigador, que eso también yo creo que ha hecho mucho daño, ¿no? El miedo, que te va a castigar Dios. Eso me lo han dicho a mí, lo he escuchado toda la vida, ¿no? Te va a castigar Dios. Ay, no voy a decir esto que me va a castigar Dios. Claro. Pero volviendo al Espíritu Santo, para no irnos del tema, cuando hablas del Espíritu Santo, ¿no? Yo te decía que este profesor que tuve yo de Evangelios, el evangelista, el escritor del Evangelio de San Lucas es el mismo escritor de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, se habla del primer libro y el segundo libro al inicio de los Hechos de los Apóstoles. Dicen, mi primer libro, Teófilo, te expliqué, te conté. Y ahora empieza a contar cómo estos apóstoles que no se enteran, que son cobardes, que están encerrados por miedo a los judíos, etcétera, a partir de Pentecostés, cambia. Mira, cuando Jesús dice en la última cena, os conviene que yo me vaya, dice, porque así vendrá el Paráclito. Y habla del Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya. O sea, los apóstoles quieren retener a Jesús, ¿vale? Porque es más fácil un Dios al que yo pueda manipular, ¿vale? El Dios de máquina de café. Quiero café corto con leche, con azúcar, etcétera. Mi lista de deseos y me lo das. Y quieren retener a Jesús y Jesús se va. Y le dice, os conviene que venga el Paráclito. ¿Por qué? Porque los apóstoles van a pasar de estar con Jesús a que Jesús esté en ellos. Y eso es brutal. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios habitando dentro de una persona. Los Hechos de los Apóstoles, es un antes y un después. Ese mismo Pedro, ¿no? Que el domingo pasado en misa, ¿no? Se fue a pescar. Después de ver a Jesús resucitado 2 veces, se fue a pescar. Pero en la primera lectura decía, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que esto no me lo puedo callar. Si es la misma persona, ¿qué ha pasado? ¿Qué le han dado? El Espíritu Santo. Y que es el que lleva y anima la vida de la Iglesia y es el fundamento de la Iglesia. O sea, esto no depende con todo lo que están echando. A mí no sé si me da pena o risa, ¿no? Cuando ves todas las cábalas, este papable, el otro. O sea, al final, esto lo va a llevar el Espíritu Santo. Yo digo, hay que rezar muchísimo por el que salga, que pobrecito mío. Digo, yo llevo 5 parroquias y a veces me levanto y digo, Dios mío, qué horror. Cuántas cosas el obispo no quiero ni pensarlo. Ya no te digo el Papa. Entonces, es el Espíritu Santo el que lleva todo esto. Y es el que lleva. Y bueno, el que va a estar ahí, estos días, que hoy, bueno, hoy que estamos grabando empieza hoy, creo oficialmente, ¿no? El cónclave o mañana. Mañana. Y quería preguntarte eso, por el tema del Papa. Sí. ¿Qué Papa crees tú que no interesaría, suena raro, que nos convendría a la Iglesia tal como está ahora mismo la sociedad? Y bueno, respóndeme esa pregunta. Es que tengo tantas preguntas. Claro, tengo muchas preguntas. Vamos por esa. Venga, empezamos con esa. O sea, ¿qué se espera o qué? Porque es algo que se pregunta mucho. ¿Cuál es el perfil? Sí. Como te decía, ¿no? O sea, vale, vamos a quitarnos el perfil empresarial, el perfil político, ¿no? Como te decía. Pero la edad, ¿no? Yo escucho que no interesa un papa joven porque no quieren que sea un papado muy, muy largo en el tiempo. O sea, eso es como todo, ¿no? O sea, tú dices, un papado largo puede tener un principio, un fin, una línea conductora. Sí es cierto que ha habido momentos a lo largo de 2000 años de Iglesia que cuando no ha habido una claridad, dice, bueno, pues ponemos uno que no sea ni muy joven ni muy mayor, ¿no? Y vamos viendo, sobre todo, ¿qué quiere Dios?
O sea, si tú a mí me preguntas cuál es el requisito fundamental que tiene que tener un papa, yo creo que es el que tiene que tener todo cristiano, que sea una persona capaz de escuchar qué quiere Dios. Porque ahí es donde cuando tú y yo queremos planificar las cosas, esto es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me dieron un consejo de recién ordenado. Me acuerdo una monja que me decía, cuando hagas la homilía no te preguntes qué quieres decir, pregúntale a Dios qué quiere decirle a la gente. Y yo soy de los que cojo el micrófono y me bajo los bancos porque yo necesito verle la cara a la gente. Porque la homilía está escrita en tus ojos. Y yo necesito verte. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Y en ese sentido, el Papa, y por eso rezamos, y rezamos por los cardenales para que escuchen la voz de Dios y que la persona sea dócil a lo que Dios quiere. Y que nosotros, en esa misma comunión, podamos escuchar su voz como la del pastor que nos lleva a Cristo. Esa es la finalidad del vicario de Cristo. Tan fácil y tan complejo. Tan sencillo, pero a la vez tan complicado, ¿no? O sea, porque obviamente pues el Papa es una persona pública, relaciones internacionales... Con un pasado. Con un pasado también, que al final el pasado les arrastra, ¿no? Para que lo etiqueten o lo... Bueno, pero ahí es donde, como dice Jesús, Padre, no te pido que los saques del mundo, porque ellos siguen en el mundo, ¿no? O sea, y obviamente la Iglesia está en el mundo, no vivimos para el aplauso del mundo, pero sí es cierto que estamos en el mundo, ¿no? Y ahí es donde, pues obviamente, te decía que me parece que cada uno espera lo que desea, se lo espera del Papa. El que cada uno espera, pues eso, que sea el Papa según que responda a lo que yo quiero. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a decir, este es el que Dios me pone y Él me va a decir lo que Dios quiere para mí? No sé si me explico, sí. es cambiar la flecha. Sí. Bueno, hay una definición del Papa León XIV y es que es una persona poliédrica o que tiene muchísimos aspectos y todos son válidos. Yo, mi opinión personal, quizá por afinidad también, es la de misionero. Que tenemos un Papa que ha estado de misionero en Perú y que a mí me emocionó mucho cuando salió al balcón y dijo esas palabras en español a su diócesis querida de Chiclayo. Me emocionó un montón, ¿no? Porque son experiencias que te marcan para toda la vida, ¿eh? O sea, yo estuve 14 años en Colombia y llevo 15 nuevamente en España y son cosas que te marcan. Te da un ser, una forma de ver la iglesia y sobre todo un carácter misionero y evangelizador en todo lo que hagas. Entonces, que el Papa sea misionero, yo creo que eso también le va a dar un talante a esta nueva etapa y no lo sé. A mí me alegró y me emocionó muchísimo. Y para mí sí que me da mucha rabia porque cuando, por ejemplo, yo hice el retiro y comenté con mi familia, ¿no? Con mis padres, pues he tenido como un encuentro con la fe como muy impactante, muy cercano. Yo estoy todavía como digiriendo, y mira que hace ya como 6 meses, pero entendiendo lo que ha pasado. Lo primero que te dice todo el mundo, te digo, amigos, familia, es sí, claro, el Papa que vive en un castillo, en un castillo, que vive entre oro, que vive no sé cuánto, y los curas que todo el daño que han hecho, y que nada más que quieren dinero, y la iglesia, que las guerras, empiezan como... Y yo decía, yo no estoy hablando nada de eso, o sea, yo estoy hablando que me he encontrado con Dios, que tengo un encuentro con la fe, que hablo de Jesús, que hablo de... Yo estaba hablando de una cosa y me están hablando de otra, y me dio como una impotencia, y claro, entender que yo lo he entendido quizás ahora porque también en algún momento de mi vida me han venido, ¿no?, esos pensamientos. Entender que sois humanos, ¿sabes? Que sois mensajeros de Dios, pero que sois humanos, que sois pecadores y que la iglesia, todo lo malo que se ha hecho ha sido en nombre de Dios, no lo ha hecho Dios, ¿sabes? No han sido personas en nombre de Dios. Explicarle, me da rabia que no disfruten de la fe por eso, ¿sabes? Es que ahí, no sé cómo hacerlo. Mira, ahí voy a hacer cuña publicitaria de mi canal. En Vaya Usted con Dios, yo le pedí a Ignacio Gaztelu, actualmente párroco en San Benito, aquí en Jerez, que es un gran teólogo, y le dije, Ignacio, vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar de la Inquisición, de las cruzadas, de todo esto. Y obviamente, o sea, lo que yo no puedo es juzgar desde mi mentalidad del siglo XXI los actos que la humanidad ha hecho en el siglo XV, ¿vale? O sea, es comprensible y yo lo entiendo. O sea, obviamente, cuando una persona echa en cara todo eso, es porque en el fondo hay algo de bueno en ese reclamo, y es que yo espero de la Iglesia y de los hombres de Dios bondad.
y es algo lícito. Entonces yo cuando escucho eso a la gente, o sea, yo lo que no voy a hacer es sacar la espada y nos vamos a poner a pelear. No, o sea, obviamente lo que tú demandas es cierto. Tú estás esperando una bondad. Pero obviamente hay cosas del siglo XV que hoy la Iglesia no hace o no haría a fecha de hoy. Entonces, el contexto histórico, etcétera, y luego también, obviamente, la falta de información o de contacto, ¿vale? O sea, lo que tú has vivido, a mí me encanta el capítulo 8 de San Juan, cuando curan al ciego de nacimiento. Jesús hace barro, le pone los ojos, ve y lávate, y le empiezan el interrogatorio. ¿Pero qué te ha dicho los fariseos? ¿Pero qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? Y llega un momento que el ciego te dice, mira, dejadme en paz, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Me entiendes? Y es cierto que al final lo que convence en la fe, que obviamente que yo te puedo hablar de la Inquisición, de las cruzadas, de todo. O sea, al final yo te puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso no tiene trampa ni cartón. O sea, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Y es cierto que hay muchísima... A mí me encantó la película de La Última Cima, que fue con la que empezó Juan Manuel Cotelo, y que iba micrófono en mano preguntando a la gente qué pensaba de los curas. Entonces, obviamente, que vive muy bien, que esto, que lo otro. Entonces, gente que hablaba fatal y gente que hablaba muy bien, ¿no? Y entonces tú te vas quedando con las caras y la última pregunta es, ¿cuántos curas conoces? Y todos los que habían hablado mal, decía, ¿con cuántos curas te has tomado un café? ¿Cuántos amigos curas tienes? Todos los que habían hablado mal nunca habían hablado con un sacerdote, no tenían ningún amigo sacerdote, no conocían a nadie. Y todos los que hablaban bien decían, sí, tengo un amigo sacerdote, un compañero de clase sacerdote, un primo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eso es como todo, ¿no? Lamentablemente, pues podemos hablar de prejuicios. Yo puedo hablar de que los japoneses son no sé cómo. Sí, porque no conozco ningún japonés, ¿no? Entonces, obviamente, pues siempre existe... la Iglesia siempre ha evangelizado desde el tú a tú. Desde el tú a tú. A mí es verdad que algo que me llamó mucho la atención, yo cuando tenía una prima, mi prima tiene 2 años, tiene dos años más que yo, ahora tendrá 40, 41. Con 16, 17 años se fue con las hermanas de... Bueno, ya es Santa Ángela de la Cruz, en ese momento era Sor Ángela de la Cruz. Sí, y para mí, mi tía fue... O sea, yo me acuerdo que era como mi hija, me han quitado a mi hija, y mi tío era como, se lo tomaron fatal, ¿sabes? Porque era como muy jovencita, cómo se va, encima casi de clausura, ¿no? Decían que va a dormir sin un colchón, que va, sí, así es, que así es. Una vida súper austera, que... Y yo me acuerdo cuando, no sé cómo se llama, cuando ella como que se casa con Dios. Hace la profesión, y los demás, votos. fuimos la familia, que ese día no te lo permitía. Y me sorprendió ver una paz, una felicidad. Yo creo que ahí llevaba ya como 5 o 6 años, no sé los años que llevaba más o menos. Y me sorprendió muchísimo su cara. O sea, incluso a escondidas le hice una foto, que yo sé que no se podía, pero la tengo guardada en el móvil porque fue como... qué paz, ¿sabes? Y aparte ella era una persona súper alegre, que era la típica que en las bodas se hacía un canto, un baile, súper juerguista y muy alegre. Y era una paz, es que le vi hasta la piel blanquita, una alegría, una luz en los ojos, y me dio como una tranquilidad, decir, que te digo que después del retiro le he escrito una carta, la tengo ahí para mandársela, porque quería compartirlo con ella, que ahora entiendo muchas cosas que en ese momento no entendí. Sí. Mira, dentro de las tareas pastorales, yo soy confesor de monjas de clausura. He sido confesor de las hermanas de Belén, las que estaban en la Cartuja, confesor de las monjas mínimas. Conozco a las hermanas, bueno, las tengo cerquita de la parroquia y de vez en cuando sustituyo al capellán. O sea, son de las cosas que tú dices. Y yo lo digo abiertamente y lo digo públicamente. Yo le digo, y va a sonar a lo mejor un poco mal hablar en el mundo de la moda, o sea, mujeres guapísimas. Pero yo la belleza que he visto en la cara de las monjas de clausura, la alegría profunda que tienen, o sea, a mí me da toda la envidia del mundo, pero toda. Yo decía, yo me encantaría ser monja de clausura, tener esa vocación, pero no la tengo, obviamente no, pero es una alegría brutal. O sea, ¿por qué? Porque tienen lo único que se necesita. Y ya que me hablas de las hermanas de la Cruz, por ejemplo, tienen una vida de austeridad tremenda, ¿no? O sea, y son personas que el hecho de vivir en clausura, ¿no? Dice, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque la gente dice, es que están encerradas, y dicen las monjas, sí, pero la llave la tengo yo. Sí. ¿Vale? Que a mí no me encierra nadie. Obviamente, un grupo de señoras mayores, muchas veces, pues obviamente tienen que tener un sistema de seguridad, que de ahí es donde vienen las rejas de los conventos y toda la cosa, ¿no? Pero obviamente una vida de clausura es decir, tengo lo fundamental. No necesito más. No necesito más.
Entonces, cuando tú vas con jóvenes a un convento de clausura, las chicas se quedan espantadas porque dicen, ay, es que no tienen espejo, es que no se maquillan, es que no tienen teléfono, pues no tienen esto, pues... Y al final tú dices, vale, pero te has impresionado, ¿has visto la alegría que tienen no teniendo todo lo que tú tienes, que no tienes ni la cuarta parte de la alegría? O sea, yo lo digo muchas veces, digo, me impresiona la poca felicidad que veo en los rostros de la gente y la inmensa alegría que tú ves en estos conventos de clausura. Las hermanas de la cruz, que como tú dices, duermen en el suelo con un pedazo de madera como almohada. Duermen una noche sí, una noche no, porque están cuidando enfermos. O sea, es una vida humanamente y materialmente sacrificada. Lo que nos están demostrando, un mundo que no quiere la pobreza ni el sufrimiento y cómo ellas viven voluntariamente una pobreza y están al pie del que sufre. Y al servicio. Y ahí es donde, o sea, ¿qué parte no se entiende? Algo se nos escapa, ¿no? Algo no está mal. Se nos ha vendido mal. Algo se nos ha vendido mal. Mira, a mí me pasaba, claro, cuando yo estaba en Colombia, yo llegué en el 97, recién muerto Pablo Escobar, con todo lo que era el Medellín de ese entonces, la época de la guerrilla, etc. Y bueno, y yo me acuerdo que mis amigos, pues lo típico, oye, ¿qué tal ahí? Yo venía contentísimo, que son de las cosas que tú mismo dices... Esto no es normal, ¿vale? O sea, esto es de Dios y es una confirmación de que este es mi sitio, ¿no? La pieza ha encajado y todo tiene sentido. Tengo todos los puntos para ser un desgraciado y soy el tío más feliz del mundo y no me cambio por nadie, ¿vale? Entonces tus amigos te dicen, vale, pero, bueno, si eres de fiesta de vez en cuando, ¿no? No. Y, oye, y lo de que los curas no... nada, ¿no? O sea, ni mujeres, ni sexo, ni... No, nada. Y al final, cuando tú dices, ya va a dar el paso, ya... Entonces, cuando dices, tío, tú estás loco. Hay, como digo yo, hay un punto donde la gente llega al decir... Yo me río mucho, ¿no? Pues cuando hablas con gente que no tiene fe y tal así, y yo le digo, a lo mejor, no, llámame loco, a lo mejor Dios existe y todo, ¿eh? O sea, ese paso de aceptar, porque si Dios existe y esa es la felicidad, tengo que reconocer, y aquí a lo mejor voy a ser un poco duro, que mi vida es una mentira y que me han vendido lo que no es. Que está muy bien, que tengo que trabajar, ¿no? Y obviamente como cristianos, la santidad en mi trabajo, haciendo lo mejor, lo que Dios a mí me ha dado las capacidades y ser el mejor en lo que Dios me ha dado, o sea, como para gloria de Dios, ¿vale? O sea, que no está reñido. Pero yo no vivo para trabajar, ni para tener dinero, ni para nada. Y quien lo tiene todo, ¿no? Hablaba en otro podcast con una psicóloga y hablamos de la gestión del éxito, ¿no? Cuántas personas con éxito se sienten vacías, necesitan terapia. Si lo tengo todo lo que espera la sociedad, porque no soy feliz. Y sin embargo, personas que no tienen nada son felices. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? Ahí es donde yo digo, o sea, estamos comprando lo que... Estamos estudiando lo que no me van a preguntar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos hecho exámenes en la facultad, no me da, tengo 30 temas, me voy a estudiar, pues esto que es lo que entra, ¿no? O sea, estamos estudiando lo que no me van a preguntar, porque al final ya no te digo Dios. A mí me encanta muchas veces hablar a los chavales, como digo, mira, vamos a dejar a Dios al lado y te voy a hablar simplemente desde la razón, la voluntad y la libertad. O sea, estoy estudiando lo que no es pregunta de examen. ¿Y qué le dirías, yo que soy empresaria, ¿no? Que al final está la ambición? Yo siempre digo que la ambición nunca lo he visto algo negativo, ¿sabes? El aspirar a más, el querer crecer, nunca lo he visto como algo negativo. Y esa parte de gestión del éxito, ¿no? De esperar el éxito, de la ambición. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? De hecho, ¿qué me podrías decir? Vale, ¿qué te podría decir? Todos son medios y fines. ¿El éxito es un fin o es un medio? Porque si es un fin, tenemos un problema. Si es un medio para, ¿no? Como te decía, yo he estado 14 años en Colombia y tuve oportunidad de conocer personas empresarios, y me llamaba la atención porque decían, o sea, yo no necesito seguir con mi empresa. O sea, tengo dinero suficiente como para cerrar la empresa, me quito. O sea, me olvido. Y también aquí, en Jerez, me estoy acordando de una persona empresaria que decía, o sea, yo no tengo necesidad. O sea, yo cierro la empresa y punto. ¿Pero de qué va a vivir esta gente? Todos mis empleados. Hay tantas familias que viven de esto. Entonces, el éxito puede ser un medio precisamente para, o sea, para que la gente pueda subsistir. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Todo el mundo dice, amar a Dios por encima de todas las cosas. No, el primer mandamiento fue crecer, multiplicar, someter la tierra, ¿no? Trabajad
Por tanto, el trabajo es un mandamiento de Dios. Y obviamente, ¿para qué? Para que esta tierra sea para todos. El Papa Francisco ha hablado mucho de esta casa común y precisamente esta casa es para todos. O sea, si yo busco el éxito empresarial para enriquecerme yo a costa de la explotación del otro, estoy convirtiendo el éxito en un fin. Mal. Si es un medio para que mi empresa crezca y pueda dar más puestos de trabajo. Incluso me llamaba muchísimo la atención allá en Colombia que todas las empresas tenían una fundación benéfica. Todas. Porque eres consciente que eres empresario en un país con una desigualdad social brutal, ¿no? Cosa que, por ejemplo, allí la fe a mí me sorprende. Tengo muchos amigos en Latinoamérica, no se avergüenzan como aquí, ¿sabes? Es como mucho más hacia afuera, ¿sabes? El compartir la fe no tienen tanto reparo, ¿no? Como aquí en España. Lo noto muy, muy diferente. Sí, hay un ambiente social diferente. Bueno, también es verdad que es la mentalidad americana. Si te vas a Estados Unidos, el ser creyente, digamos que es como un pin. También eso tiene su peligro, ¿me entiendes? Porque obviamente ya no es que yo lo diga que soy creyente, sino realmente vivirlo sin tener que decirlo. ¿Y existe el mal realmente? Hace poco me contaron un testimonio, ¿no? Bueno, que habían escuchado a una chica contar que había llegado a hacer un pacto con el diablo para conseguir algo y me quedé como... ¿sabes? No había escuchado nada, había escuchado algo de espiritismo, de lo típico, ¿no? Cuando era adolescente, escuchaba gente que juega con la ouija, que no sé qué, eso sí, pero hacer un pacto con el diablo no lo había escuchado en mi vida, lo había escuchado metafóricamente. ¿Existe realmente? Sectas satánicas, cultos satánicos, o sea, a ver, el demonio existe. ¿Vale? O sea, y cuando entramos en este terreno la gente empieza, uy, qué mal rollo. Uy, sí, me leí un libro hace poco que sí que era, el autor venía de la Cábala y eso es verdad que a veces hay que desconectar algunas cosas, pero el fondo me llamó muchísimo la atención porque relacionaba el ego con Satán. Cada vez que aparecía el ego era el diablo y me impactó muchísimo porque ahora soy más capaz de reconocer el ego cuando estoy actuando desde el ego. Entonces ese libro me impactó mucho, pero era también como un poco metafórico. El entender que existe como tal, ahí sí que diría soy atea. Me cuesta. Sí. Claro, mira, vámonos al principio de la Biblia, ¿no? O sea, Adán, Eva, ¿vale? O sea, toda esta expresión del origen del mal, de la libertad, ¿no? Dios que nos ha creado. Y habla del tentador. Dice, el animal más astuto que Yahvé Dios había creado, ¿no? O sea, nosotros no creemos en que hay, como en las grandes mitologías, un principio bueno, un principio malo, que ambos son igualmente potentes. No, o sea, nosotros sabemos que Miguel, ¿no? El arcángel Miguel lucha contra Satanás, que es el acusador, ¿no? Que es un ángel que se rebela contra Dios, no serviré, ¿no? Y que también es uno de los temas que tocamos en la entrevista con Ignacio Gaztelu sobre el demonio, porque obviamente se le puede atribuir más poder del que tiene, y eso es un error, pero también es un error considerar que no existe, ¿no? Entonces, obviamente, cuando en el Padre Nuestro pedimos, ¿te has fijado cuál es la última petición? Y líbranos del mal. Si nos vamos a la versión original, se traduciría literalmente líbranos del malo, ¿no? O sea, no nos dejes caer en tentación y líbranos del malo, ¿no? O sea, el malo, que es un principio, y Jesús así lo habla, ¿no? en el Evangelio de San Juan, mentiroso, homicida, ¿no? Que yo utilizo un ejemplo como el de las películas de los 80 de Schwarzenegger y todos estos superhéroes ahí, tal, así, que hay un malo malísimo que quiere atacar al bueno buenísimo y como no puede, le secuestra a la hija. Digamos, el demonio va contra Dios, como no puede contra él, va contra ti, que eres su hijo amado preferido. ¿Y cómo? Con la mentira, con la tentación, para que te olvides de quién eres tú, de quién es él y cuál es el mayor. Tú tienes hijos. Si a ti te duele tu sufrimiento, seguro que te duele muchísimo más el sufrimiento de tus hijos. Entonces, en esa forma de atacar a Dios es atacar al hombre y que se destruya. Hay una película que a mí me pareció brutal, Nefarious, relativamente hace poco, salió en el cine. Es muy interesante, ¿no? Sobre una persona que le llevan a un psiquiatra para ver si está poseído o simplemente está loco. Y hay un diálogo muy interesante, ¿no? Y entonces, si eres el demonio, ¿por qué? Y empieza a expresar pues, todo esto, ¿no? Todo lo que se esconde de la degradación y destrucción de la persona por tentación, por instigación. Pablo VI ya tuvo que salir al pie cuando salió la película de la niña del exorcista y toda la cosa, que entonces ahí hubo pues, todo el revuelo. Pablo VI, el papa de entonces, tuvo que decir, a ver, señores, espérate, no nos volvamos locos. El demonio existe,
Dice, es un ser espiritual que se insinúa al pensamiento, pero no te maneja la voluntad si tú no quieres. Entonces, obviamente, todas estas cosas de posesiones existen, sí. Pero cuando salen estos temas, yo le digo a la gente, digo, mira, más que tenerle miedo a una posesión, tenle miedo a la tentación de no hablarte con tu cuñada, que también viene del demonio. El odio, el ego, el vivir para mí, ¿me entiendes? Porque una plaga de elefantes se detecta, pero la plaga de hormigas no. Entonces, las cosas gordas así, la posesión, existe. Sectas satánicas, pactos satánicos, obviamente existe. Pero lo que no nos damos cuenta es el hormigueo que tenemos alrededor detrás de muchísimo mal, ¿no? Obviamente hay alguien que instiga el mal. Y aquí tenía que hablarte, que se nos ha quedado este tema pendiente y para mí ha sido también descubriendo el poder de la oración. Te digo, yo de un colegio religioso, pues me sabía las oraciones. Después de tantos años pues, se me había olvidado un poco el credo, algunas se me habían olvidado un poco. Incluso yo no me acuerdo ya ni cómo leer, cómo rezar el rosario. Uh-huh. Y hay veces que pienso, bueno, me siento mal porque estamos en misa y ahí digo, se me olvida alguna parte del credo, ¿no? Pero luego siento que también orar es hablar, o sea, hablar con él. Uh-huh. Y he descubierto otra manera de oración, que no es esas oraciones en memoria que muchas veces las hace, que yo muchas veces rezaba, digo, llevaba tiempo desconectada con la fe, pero hay veces que me ha acostado por la noche y decía, ay Dios mío, un Padre Nuestro, muchas gracias, ¿no? Por todo, Dios mío, un Dios te salve María. Pero ahora me doy cuenta que hay otra manera de orar y el poder que tiene la oración. No sé si tú tienes algún testimonio así fuerte de cómo la oración surte su efecto. Uf. Porque a mí me impresiona mucho eso. Sí, mira, la oración, mucha gente ve en la oración como decir, a ver qué fórmula digo para que Dios me dé lo que yo quiero. Yo me acuerdo de una persona que dice, necesito esto, ¿qué rezo para que Dios haga lo que yo quiero? Digo, empezamos mal. Santa Teresa, que es la gran maestra de oración, Santa Teresa de Ávila, dice, orar es estar a solas muchas veces con el que sabemos que nos quiere. Entonces, muchas veces se nos olvida o pensamos, ¿no? que la oración es que Dios haga cosas, pero se nos olvida lo que la oración hace en mí cuando yo estoy con Dios. Me transforma totalmente a mí. Obviamente, Teresa del Niño Jesús, que también era otra Teresita de Lisieux, hablaba de la oración como ya era con imágenes de niños, ¿no? O sea, dice, el niño, tú habrás visto a lo mejor tu niño pequeño cuando era chiquitito, que es un palmo así, quiere coger algo de arriba, se estira. O sea, no cae en su cabeza de que no va a llegar, pero tú ves que el niño se está estirando y tú lo ves, ¿qué quiere el nene? ¿Qué quiere? Lo miras, y se lo das. La oración, obviamente, yo le pido a Dios, porque yo sé lo que necesito. Pero me uno al querer de Dios. Obviamente, o sea, si yo le pido al Señor, me he enfadado con alguien, no puedo perdonar, que es una de las cosas que no es tan fácil, ¿vale? O sea, bueno, perdono, pero no olvido. Nada, déjate de tonterías. O sea, no es tan fácil perdonar. Señor, yo quiero perdonar, como tú me has dicho y como tú perdonaste desde la cruz. Señor, yo lo quiero. La pregunta del millón, ¿Dios no me lo va a dar? Por eso orar es unir mi querer al querer de Dios. Obviamente, tengo un hijo enfermo, ¿no? No sé si has conocido el caso que fue muy reciente, hace un par de veranos, aquí en Jerez, rezando por Mer, ¿no? Sí, Eugenio es compañero, yo trabajé con él en la radio, Eugenio Camacho. Exacto, con Eugenio Camacho yo le hice una entrevista donde nos contó toda la peripecia y toda la cosa. Y yo digo, yo para ser cura tengo muy malas ideas, porque le hice una última pregunta a la línea de flotación. Y yo, ya fuera de cámaras, le dije, te he puesto a la línea de flotación, contando cómo salió adelante, etcétera, y tal así. Y le dije, ¿y si se hubiera muerto tu hija? ¿Y si el resultado de la oración de tantísima gente hubiera sido diferente? Y me encantó porque la respuesta decía, es que el milagro estaba hecho. Porque la paz de él, de su mujer, de toda la familia, tan dispuestos a aceptar enterrar a una hija como llevarme a la casa porque le han dado el alta, ese es el milagro. Por eso muchas veces, el poder de la oración no está en que sucede lo que yo deseo, sino la transformación del corazón de cómo una persona puede vivir la vida de Dios, lo que solo Dios puede hacer que una persona viva. Y ahí es donde tú puedes ver padres que entierran un hijo, que me parece que es de lo más duro que puede vivir un padre,
con absoluta paz, ¿me entiendes? Y tú dices, eso es un milagro. Gente que se perdona. O sea, y yo he visto, mira, en Colombia me tocó vivir cosas muy duras. O sea, no tanto que las viviera yo, sino gente que te comparte historias muy duras. Juanma Cotelo ha hecho una película, un documental, El Gran Regalo, ¿no? Sobre el perdón. Gente que ha perdonado al asesino de sus hijos, con todo esto de las bandas en Medellín, etcétera, ¿no? Gente que ha perdonado a la persona que abusó de ella, ¿no? O sea, a mí eso me parece un milagro más grande que el que una persona que no pueda andar, ande, que también Dios lo puede hacer. Yo tengo en mi parroquia, ¿no? Uno de mis catequistas que llevan la comunidad nuestra, creo que fue después del 10º hijo. Ella le dio cáncer de pecho, no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, vamos directamente a tratamientos experimentales. Vamos a tratamiento experimental porque tú de esto no sales. Bueno, empiezan el tratamiento experimental. Oye, si esto va bien, bien, y si no, pues no, vamos a ayudar un poquito a la ciencia. Se queda embarazada. Ahora, dicen los médicos, no sabemos qué va a pasar, ¿eh? Ni cómo puede venir el niño, ni si el embarazo va a llegar a término, si sigues con el tratamiento. Entonces dijo, bueno, total, yo me voy a morir. Suspendemos tratamiento y si este niño puede vivir, adelante. Te podrás imaginar lo que se rezó. Toda la parroquia, todo el mundo. Nace la criatura, vamos a retomar el oncólogo, vamos a retomar. Empieza a examinar. ¿Dónde has dejado el cáncer, cariño? ¿Dónde está? O sea, por eso te digo que Dios puede hacer milagros de sanación física. Como digo yo, a mí me queda decir, pachulo Dios. O sea, es que Dios hace así. Es que el problema no es el cáncer. Es que el problema es el corazón. Es que es más fácil que un cojo ande, que un ciego vea, que una persona perdone. Que una persona confíe y esté dispuesta a dar su vida para que otros vivan. O sea, esos son milagros y de esos... Y luego hay muchísimos milagros. Y aquí es donde decías tú, dices, a ver si no lloro yo, a ver si el que llora soy yo. Porque a mí hay una de las cosas que como sacerdote me emociona muchísimo y es ver lo que Dios hace en el corazón de la gente. Hay un milagro enorme cada vez que una persona se confiesa. Yo tengo, obviamente, por respeto y por secreto de confesión, no podemos decir de qué se confiesa la gente. Pero ver resucitar muertos, una persona que llega muerta y que empieza a contar por esa boca todo lo que ha hecho y poder decirle, pues Dios perdona todo eso. Y la persona te dice, no, esto no puede ser. Y poder acompañar en este proceso de sanación, de perdón a una persona, ¿no? y ver cómo su vida cambia, eso me parece un milagro brutal. En Medellín nos tocaba, en el seminario Redentoris Mater, ir a la cárcel, a la pastoral con internos, ¿no? O sea, a una cárcel como las de allí. Y que una persona salga de la cárcel con el deseo de no matar a todos los que me delataron y por culpa de ellos estoy en la cárcel, eso es un milagro. Que una persona que es alcohólica, que ha destruido su casa, que tiene a su familia, deje de beber, sea fiel a su mujer y que quiera a sus hijos, eso es un milagro. O sea, y a partir de ahí, cosas, como digo yo, si me apuras, más de fuegos artificiales, pero milagros que Dios hace, tremendo. Es emocionante. Yo ahora lo estabas contando y se me ponía el corazón como acelerado, porque en estos días que yo estaba en el retiro, la otra parte, ¿no? Yo decía, bueno, cuando tú haces el retiro lo vives tú desde dentro, ¿no? Y sueltas y lloras mucho, ¿no? Porque sueltas mucho. Yo decía, desde fuera se ve más frío, ¿no? Es más, pues bueno, logística, ¿no? Pues he llorado porque yo veía las caras de esas mujeres cuando llegaban con sus cruces, ¿no? Su mochila. Y me emociona porque ves la transformación, cómo le cambia la mirada, ¿sabes? Es que era un milagro, es que lo estás diciendo, me emociona porque... Y la escuchas hablar después, unos días después, de lo que han sentido, lo que te dicen, que me ha cambiado la vida y ha pasado una semana. Es decir, bueno, que ahora quiero preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo mantenerlo, no? Cómo que nos dieras consejos para mantener la fe, porque yo creo que eso es lo más difícil. Pero esperamos el milagro en que el ciego vea, porque, o que salve a mi hijo de una enfermedad, que me venga una ayuda económica, ¿no? Esperamos ese tipo de milagros. Pero cuando ves, te pones las gafas, como tú decías,
ves esos pequeños milagros y ves lo que puede hacer Dios y... Y lo que decías del ejemplo del retiro, la pregunta del millón. ¿Quién ha hecho eso? O sea, porque es lo que tú dices, o sea... Bueno, hay un montón de personas total. que, desde la que pone los cubiertos en la mesa, de la que te dice los buenos días, o sea, hay un equipo de personas que llevan adelante un retiro. Entonces, yo digo que esto es como un embarazo, ¿no? Tú que has estado embarazada, yo utilizo mucho la imagen porque me parece una de las cosas brutales, preciosas, ¿no? No lo haces tú, pero no se hace sin ti. Pero no lo haces Eres tú. un instrumento y te das cuenta, ¿no? O algo muy bonito al principio, ¿no? Como invocábamos al Espíritu Santo, ¿no? Para que nos ayudara. Porque yo decía, yo cuando hice el retiro, yo veía la música al principio y te decía, vaya loca, ¿sabes? La verdad que yo dónde me he metido, ¿no? Pero... Y le veías una paz, una felicidad que tú dices, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y yo decía, y a mí me imponía, digo, yo no me veo en el otro sitio, yo no me veo tan pletórica ni tan iluminada, por Dios, yo no. Pero no sé qué pasa, que es que sientes la presencia ese fin de semana allí, que ellas lo ven en ti, ¿sabes? Notas que tú eres un instrumento, ¿sabes? Que cada cosa que haces, como tú dices, que estás poniendo un cubierto, que estás entregando un folio de una actividad... Estás iluminada, ¿no? O llena del Espíritu Santo y se lo estás derramando a esa persona y es que no se puede explicar. Es que muchas veces te dicen, no se puede contar lo que se hace en el retiro. Es que aunque me dejaran contarlo, creo que no podría. Exacto, es que aunque me dejaras contarlo, decir, mira, hacemos esto, luego hacemos el pino con las orejas, luego pintamos florecitas de colores. O sea, la dinámica de lo que se hace no es. Obviamente, son dinámicas para el siglo XXI, ¿vale? Y obviamente, o sea, hay... Por ejemplo, llama mucho la atención que los ejercicios de San Ignacio, que tienen siglos, se siguen haciendo. Sigue funcionando la metodología y toda la cosa. Y es cierto que la Iglesia renueva las metodologías, las expresiones, los formatos, etcétera, la estética de los encuentros. O sea, todo eso tiene que ser muy cuidado, ¿vale? Porque a veces, en los años 80, éramos muy cutres a la hora de hacer cosas bonitas, bien, tal. Pero sabiendo que el autor es el Espíritu Santo. Totalmente. Total y absolutamente. Entonces, ¿esto quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero no lo hace si tú no vas. Pero no lo haces tú. Pero no se hace sin ti. Entonces, es brutal. Bueno, yo me llevaré aquí horas, hablando horas, porque aparte, como estoy últimamente muy llena, pues todo esto me llena más. Me llena más y te lo agradezco esta conversación, de verdad, a nivel personal. Y yo creo, bueno, y tu generosidad por haberlo compartido con toda la comunidad. Nada. Y yo solo quiero que te despidas con eso, con algún consejo de esa sensación que yo tengo de que nos sentimos que ahora lo tenemos todo y cada vez estamos más vacíos, ¿no? Que yo creo que la sociedad está muy vacía. ¿Algún consejo para mantener esa fe o incluso para descubrir la fe? Sí, para descubrirla y mantenerla, porque es que la cosa no solamente es descubrir la fe, sino mantenerla. ¿Vale? O sea, desde el punto de vista empresarial, no solamente es llegar a tener un top, sino mantenerla. Entonces, primer consejo, ¿no? Decías, me encanta la expresión cuando dices, cuando yo fui al retiro, yo miraba a todas aquellas y decía, están locas. Entonces yo digo, bendita locura, ¿no? Decía, hay una frase que según donde lo veas, no hay una unanimidad de quién la dijo, pero decía, los que bailaban fueron tildados como locos, por los que no escuchaban la música. Entonces, cuando tú ves una persona bailando, te dices, este tío está loco. No, a lo mejor soy yo el que está sordo y no escucha la música, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta porque lo que llamamos normalidad. O sea, yo lo digo siempre, cuando la gente dice, no, los curas son personas normales, digo, no, yo no soy normal ni quiero serlo. Porque si lo normal es ser un mediocre, en una sociedad mediocre, que va a la suya, que es lo normal, lo común, no quiero ser normal, ¿no? Entonces, volviendo a qué consejo, pues romper ese esquema de normalidad y reconocer que hay algo que no está bien. O sea, es lo que te decía, al final, cuando tú ves gente, una monja de clausura que es absolutamente feliz, y que yo lo tengo todo, es necesario escuchar lo que decía San Agustín, que mi corazón no está satisfecho. No acallarlo con muchísimas cosas que lo pueden acallar. Desde la droga y el alcohol, por decir algo malo, o simplemente pues voy a tener más éxito, voy a hacer más viajes. No, o sea, escuchar, porque Dios ha dejado un sello en el corazón de todo hombre que grita
Porque al final todos queremos verdad, bondad, belleza, y eso lo queremos todos. Entonces, el primer consejo es escucha. Escucha porque tu corazón te está pidiendo a Dios. Y luego ya, una vez que se ha dado el paso, o personas como tú que tú dices, ahora, ¿cómo hago yo para mantenerme? ¿No? Porque obviamente, pues una vez que tú tienes un proceso de conversión, todo eso es estupendo y tú dices, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora? Bueno, creo que en la conversación hemos dicho un montón de cosas. Fundamental, la vida de comunidad. La vida de comunidad. Esto es como el pelotón de ciclistas, que a veces te toca a ti ir delante y a ti echarte un poquito para atrás para descansar, ¿no? Y luego ser tú el que tira. Porque obviamente en una vida de comunidad, a veces, a veces no, yo lo digo, para mí, con todos los sacerdotes y la carrera de teología y toda la cosa, yo aprendo muchísimo de los hermanos de mi comunidad. Y yo lo digo a ellos, ¿eh? O sea, a mí, por poner un ejemplo, cuando me dieron la 5ª parroquia, yo le escribí a mi comunidad y le dije, me han dado la 5ª parroquia. O sea, no doy abasto con 4, me han dado la 5ª. Y ese día una hermana de comunidad estaba dando a luz el 6º hijo. Y estaba en proceso de dilatación y escribe, bueno, así es el Señor. Cuando crees que no puedes más, te da otro hijo y Dios te ayudará. O sea, yo cerré el WhatsApp y dije, no hay más preguntas, señoría. ¿Cómo la fe de la comunidad, lo que Dios hace en el otro, ¿no? Porque la fe es como las orejas. Yo ahora mismo veo tus orejas, yo no veo las mías. Y yo necesito ver la fe en otro. Y los curas necesitamos ver la fe también en vosotros, ¿no? O sea, porque vemos los milagros que Dios hace en vosotros. No solamente los que ha hecho en la historia personal, ¿no? Entonces, la vida de comunidad, fundamental. Fundamental. Segundo, vida de sacramentos. Vida de sacramentos. La fe, Dios me ha dado las gafas y ahora veo. Pero estas gafas hay que limpiarlas. Yo necesito confesarme. Necesito no solamente comprar el coche, lo tengo que llevar al taller para hacerle mantenimiento, confesarme. Y la Eucaristía, o sea, obviamente tengo que echarle gasolina. Entonces, ¿cómo mantengo? ¿No? Yo me pongo a pensar los primeros hombres que tenían el fuego. Claro, no tenías un mechero, tú tenías que conservar eso contra viento y marea, viento y tempestades. ¿Cómo lo mantengo? Hay que cuidarlo, ¿no? Es cierto que una llama chiquitita que está empezando, hay que cuidarla, ¿no? Pero también es verdad que se fortalece una llama chiquitita, una velita. Yo me acuerdo que estaban haciendo un lucernario, una procesión con velitas y hacía mucho viento. Entonces la priora de la Cartuja, que fue en la Cartuja, cogió todas las velas y las juntó. Y dijo, ya no se apaga. Cada una por aparte sí. Entonces es necesario protegerlo, juntarlo y obviamente alimentarlo. La oración, lo que hablábamos, la oración, los sacramentos, la Eucaristía y sobre todo, como te decía, la Sagrada Escritura nos muestra que Dios también hace silencio. Y no hay que tener miedo a los silencios de Dios. Tú como madre, seguro, bueno, no sé si tú eres de las que tú ves, que muchas veces tú ves que el niño está haciendo algo, se ha atascado haciendo algo y tú lo estás viendo y te dices, que lo haga él. No, a ver qué hace. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Tiene que crecer. Y obviamente la fe se tiene que madurar. Y ahí es donde no hay que tener miedo a tener dudas, porque vendrán y son necesarias. Porque la duda es la demostración de que no me ha lavado el cerebro. El que le lavan el cerebro nunca se plantea, ¿esto será verdad? ¿Esto será...? No, la duda es muy sana. Hay que saber acoger la duda, escucharla y que Dios me la resuelva en su momento también, ¿no? O sea, yo personalmente ha habido dudas en mi vida de fe que han tardado años y décadas. Y dices, ahora entiendo esto, etc. O sea, entonces no hay que tener miedo a la duda, no hay que tener miedo a la crisis. ¿Por qué? Pues porque mi fe crece. Y tu hijo, la ropa que le has comprado este año, el año que viene, no le va a servir. Lo mismo, la fe inicial tendrá que crecer, tendrá que madurar y tendrá que purificarse, ¿no? Y ejercitarse. Entonces, a mí hay un ejemplo que me encanta, una historia muy bonita, ¿no? Que Dios le dijo a alguien, ve y empuja esa roca. Entonces fue y la empujó, hasta que se cansó y dijo, mira, ya no empujo más. Dios le dijo, ¿por qué no empujas más? Dices que no se ha movido. Y Dios le dijo, no te dije que la movieras, te dije que la empujaras.
¿Por qué? Porque empujando la piedra tus brazos se hacen fuertes y tus piernas también. Y después de que empujases esa, tienes que empujar esta. Pero si no te haces fuerte, esto no lo vas a empujar. Entonces, entender que nuestra vida, muchas veces Dios nos va a meter en callejones sin salida. Muchas veces. Léete el Evangelio. Jesús cogió a los apóstoles, los metió en la barca y los metió en la tormenta. Como digo yo, ole. Y luego aparece y hace así. Se acabó la tormenta. ¿No tenéis fe? O sea, obviamente Dios no nos va, porque nunca lo ha prometido y no lo va a hacer, una vida de alfombra roja. No. Sí nos quiere dar la vida eterna, que yo creo que es la clave de lo que este mundo necesita ver. O sea, que el sufrimiento no es el final, que la cruz no es el final, que se puede ser feliz, como hemos visto personas con enfermedades, que con la muerte de un ser querido. Y eso es la presencia de que o están locos o hay una música que yo no estoy oyendo. Muy bonito. ¿Cómo mejoro yo ese final? Yo creo que ya no puedo. Yo tenía aquí una frase que digo, la voy a leer porque ya ni me acuerdo, ya me he quedado embobada. Pero que decía que no necesitas tener la fe perfecta para acercarte a Dios, solo necesitas el valor de abrir la puerta porque Él ya está llamando. Y yo creo que es así, que Él está ahí esperándonos. Así que, don Carlos, yo creo que nada más que muchísimas gracias por esta conversación que me sigue llenando y no hay más. Os veo en el próximo episodio. Me he quedado sin palabras. Pues nada.